En esta ocasión estudiaremos el concepto de entalpía. Comencemos. Cuando estudiamos la termodinámica, nos vamos a encontrar frecuentemente con un valor al que llamamos la entalpía. Lo definimos como la energía interna más el producto de la presión y el volumen del sistema. Lo vamos a representar con la letra H y podemos calcular el cambio en la entalpía como el cambio en la energía interna del sistema más la presión por el cambio de volumen. Ya hemos hablado con anterioridad de la energía interna del sistema, sin embargo vamos a ver de qué se trata esto de la presión por el volumen. Resulta que bajo ciertas circunstancias en los sistemas químicos podemos encontrar factores de trabajo relacionados con presión y volumen. Vamos a tomar el ejemplo de una cámara que está llena de gas. Sobre esta cámara, en la parte de arriba vamos a colocar un pistón. Resulta que si el gas que se encuentra dentro de la cámara atraviesa algún tipo de proceso, ya sea físico o químico, que hace que éste se expanda, entonces el gas va a tener la capacidad de mover el pistón hacia arriba. Recordemos que hemos definido que el trabajo es una fuerza que aplicamos a lo largo de una distancia. De esta manera nosotros podemos decir que ese gas va a estar aplicando un trabajo, dado que está ejerciendo una fuerza sobre el pistón y lo está moviendo una distancia. A este tipo de trabajo lo llamamos entonces trabajo presión-volumen. Y es el factor que estamos viendo entonces en la ecuación. Ahora, si tomamos la energía interna del sistema y tomamos en cuenta este valor de presión por delta de volumen, vamos a encontrar que hay un factor de trabajo relacionado con la energía interna del sistema. Si sustituimos dentro de la ecuación el trabajo por el trabajo de tipo presión-volumen, vamos a ver que estos factores se van a cancelar y al final vamos a tener que para los sistemas químicos generalmente la entalpía va a ser igual al calor. Por eso, a partir de ahora vamos a relacionar mucho los procesos químicos en términos de calor con la entalpía. Podemos aplicar los principios de la primera ley de la termodinámica a la entalpía también. Por ejemplo, si tenemos entradas de energía a un sistema, si tenemos calor ganado, este calor va a tener un signo positivo y la entalpía va a ser mayor a cero. En este caso tendríamos un proceso endotérmico. El calor está fluyendo hacia adentro del sistema. Podemos también tener eventos de salidas de energía del sistema, donde tenemos pérdidas de calor. En este caso la entalpía tendría un valor negativo y se trataría de un proceso exotérmico. Aquí la energía fluye entonces hacia afuera del sistema. Un factor muy común que vamos a utilizar es la entalpía en reacciones químicas. A este tipo de entalpía lo llamamos específicamente entalpía de reacción y corresponde al cambio que acompaña en entalpías a una reacción química. Recordemos que el cambio implica que tenemos que conocer cuál es el estado inicial y cuál es el estado final de un sistema. Así que podemos calcular el cambio en la entalpía de reacción como la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Un ejemplo sería el de la reacción de formación del agua. En esta reacción tenemos que 2 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso para formar 2 moles de agua gaseosa. Observemos que tenemos un diagrama en pantalla que es un diagrama que representa las energías del sistema. Lo que está en la grada superior del sistema tiene una mayor energía que lo que se encuentra en la grada inferior. En este caso vemos entonces que los reactivos tienen una mayor energía que el producto, que es el agua gaseosa. Y podemos observar que el cambio de un sistema al otro, es decir, de los reactivos a los productos o de los productos a los reactivos, es de 484 kilojulios. En el caso de que sea desde los reactivos hacia los productos, tiene un valor negativo, mientras que si es desde los productos hacia los reactivos, tiene un valor positivo. Esto quiere decir que el proceso en dirección reactivos-productos es exotérmico, mientras que el proceso en dirección productos-reactivos sería endotérmico. Resolvamos el siguiente ejercicio. El peróxido de hidrógeno puede descomponerse en agua y oxígeno mediante la siguiente reacción que vemos en pantalla. Esta reacción tiene una entalpía de menos 196 kilojulios. Vamos a calcular la cantidad de calor liberado cuando 5 gramos de peróxido de hidrógeno se descomponen a presión constante. En este caso, los datos que nos brinda el problema son, primeramente, una masa inicial de el peróxido de hidrógeno, que equivale a 5 gramos. Tenemos también que el cambio de entalpía de la reacción es de menos 196 kilojulios.
Y es importante que tengamos el dato de la masa molar a mano, dado que la reacción la vamos a tener que trabajar en términos de moles. Así que calculamos que esta masa molar es de 34 gramos por mol. Para resolver el ejercicio, tenemos entonces que inicialmente en nuestro sistema la cantidad de moles de peróxido de hidrógeno que ingresan sería 5 gramos convertidos a moles utilizando la masa molar. 34 gramos de peróxido de hidrógeno equivale a un mol. Esto quiere decir que tenemos 0.15 moles inicialmente. Ahora, si queremos calcular el cambio de entalpía, pero para solamente 0.15 moles, tenemos que tomar en consideración que la reacción química me indica que 2 moles de peróxido se descomponen para formar 2 moles de agua y oxígeno. Este valor de cambio de entalpía, que equivale a menos 196 kilojulios, es el cambio de entalpía correspondiente a la reacción de 2 moles del peróxido de hidrógeno. De manera que podemos establecer una conversión donde si tomamos 0.15 moles y lo multiplicamos por un factor donde tenemos que 2 moles de peróxido generan menos 196 kilojulios, entonces podremos calcular que la entalpía o el cambio de entalpía para el proceso cuando tenemos solamente 0.15 moles sería de menos 14.7 kilojulios. Otra ruta que pudimos haber tomado es calcular un cambio de entalpía molar, es decir, tomar menos 196 kilojulios y dividirlo entre 2 para averiguar cuánto energía se libera cuando se quema solamente un mol. Y a partir de eso, hacer la relación con los 0.15 moles de peróxido que tenemos en el caso. Sin embargo, la respuesta debería ser la misma en ambas circunstancias. En el ejercicio 2, tenemos que el ozono de fórmula molecular O3 se degrada para formar oxígeno de fórmula molecular O2 según la siguiente reacción balanceada. Tenemos que el cambio de entalpía para ese sistema es de menos 284.6 kilojulios. Vamos a calcular cuál es el cambio de entalpía para la reacción por mol de ozono y vamos a calcular cuál es el calor liberado al degradarse 1.57 moles de ozono. Los datos que nos brinda el problema en este caso son que el cambio de entalpía para el sistema es de menos 284.6 kilojulios. Vamos a considerar también la reacción química y la vamos a anotar como referencia. Tenemos 2 moles de ozono que se descomponen para formar 3 moles de oxígeno. Vamos ahora sí con la resolución. Para la parte A, debemos considerar que entonces, según la estequiometría de la reacción, 2 moles de ozono liberan menos 284.6 kilojulios. Según esto, entonces podríamos calcular un valor al que vamos a llamar cambio de entalpía molar para el sistema, es decir, cuánto es el cambio de entalpía por mol. Eso lo calculamos fácilmente si tomamos la entalpía que nos dice el problema y lo dividimos entre la cantidad de moles que tenemos en el sistema reaccionando. En este caso son 2 moles. Esto nos da que la entalpía, el cambio de entalpía molar es de menos 142.3 kilojulios por mol. Con eso tenemos entonces resuelto el inciso A, que nos pide cuál es el cambio de entalpía por cada mol
de ozono. Si seguimos con la parte B, aquí vamos a calcular el calor liberado cuando se degradan 1.57 moles de ozono. Entonces, el cambio de entalpía para 1.57 moles de la especie ozono sería igual a tomar la cantidad de moles de ozono, que serían 1.57, y multiplicarlo por la cantidad de kilojulios que se liberan por mol, que es lo que acabamos de calcular en el inciso anterior, 142.3 kilojulios por mol. Al realizar esta reacción, los moles de ozono se cancelan con los moles de la entalpía molar y eso nos da un valor de menos 233.4 kilojulios liberados al consumirse o degradarse 1.57 moles de ozono.